Bonjour à tous et bienvenue à l'édition en ligne 2021 du Festival Ciné Latino Rencontre de Toulouse. J'ai le plaisir de vous présenter Martín Sapia, le réalisateur du film Un cuerpo estalló en mil pedazos, qui fait partie de la compétition documentaire et pour lequel vous pouvez voter pour l'attribution du prix des publics. Cette année, il participe également de la plateforme Cinéma en Développement avec son projet de court-métrage Hondonada. Martín, il a un parcours remarquable en tant que mentor qui a commencé déjà en 1995. Il a réalisé le montage de plus d'une vingtaine de longs métrages, notamment des documentaires, en alternant également avec le montage son depuis 2005. Et Un cuerpo estalló en mil pedazos est son premier film en tant que réalisateur. Et donc, je vous propose de le rencontrer. Toma tres. Gracias, Martín, por estar del otro lado. Bienvenido. Muchas gracias, un placer estar en el festival. Muchas gracias. Quería preguntarte, ¿por qué Bonino? ¿Qué es lo que atiró tu atención por este personaje tan particular y casi místico que es Bonino? Mira, trabajar con Bonino, hay una cosa que tiene que ver conmigo, que tiene que ver con la concepción del documental. La verdad que cuando me encontré con el personaje de Bonino, me di cuenta que habría muchas posibilidades de juego desde el lenguaje cinematográfico. Bonino casi es un fantasma y es un mito. Y cuando uno persigue un fantasma o persigue a un mito, no hay verdades, no hay verdades, sobre todo un fantasma, no hay verdades para contrastar. Entonces, a mí me gusta decir, y porque lo creo, que yo no sé nada de Bonino, investigué muchísimo sobre Bonino, pero no sé de Bonino, no me quiero apropiar de la figura de Bonino. Y esta posibilidad de trabajar con el fantasma me permitía también no estar tan atado a una verdad legitimada, sino tener la posibilidad de jugar con esas posibles vidas de este personaje. Porque además da la sensación que el personaje mismo se encargó de no dejar rastros. Entonces, no me imagino que de alguna manera también, como uno cuando se pone a investigar en un personaje, entabla un diálogo imaginario con ese personaje, más cuando un personaje está muerto. No me imagino que a Bonino le hubiera gustado una biografía tipo Wikipedia. Nació, murió, hizo, fue. Entonces, nada, ese posible juego que está en la figura de Bonino, me interesó mucho para experimentar con las formas también del cine. ¿Cómo se hace un retrato de un personaje tan efímero, ¿no? Como cómo se le sigue el trazo a alguien que no dejó rastro? Bonino, o sea, lo que tiene Bonino es que es un personaje marginal, de por sí marginal. Venía del interior de Argentina, ya de por sí eso no pertenecía a ninguna compañía teatral. Es un personaje que se va, triunfa en Buenos Aires, en el Instituto de ITEL, y después se va a Francia, a España, y un poco desaparece en aquella época que no había comunicaciones. Entonces, mi idea fue, bueno, tenía dos líneas de trabajo. Una, conocer a la gente que lo había conocido él, que tenía alguna idea sobre lo que él había hecho, sobre lo que había sido su obra, qué había sentido cuando lo habían visto en el escenario. Y otra, rastrear los lugares de Bonino, porque además hay una cosa que para mí era importante y que porque me gusta también, que Bonino fue arquitecto. Y la idea de la ciudad, él fue un ser como errante. La errancia en Bonino es algo casi que no. Tenía algún departamento, pero no hay una idea de hogar, de establecimiento, él siempre andaba. Entonces, con estas ideas que yo encontraba en el personaje, dije, bueno, voy para ese lado, voy para la idea de rastrearlo en la ciudad. Entonces, la ciudad, buscar los espacios habitados por él y los comentarios y las historias que me dejaban sus amigos, me parece que esa fue la idea, digamos, de buscar este rastro. Sí, te iba a preguntar justamente, las obras de Bonino generan también o han generado cierto desconcierto, ¿no? Para el público. ¿Te pasó de sentirte desconcertado con este personaje cuando hacías la película? Y de entrada sí, o sea, siempre me sentí desconcertado y a la vez tenía como una ambición de más, de más, de más. O sea, yo hice 50 entrevistas para la película. Ninguna película soporta 50 entrevistas. De hecho, la película no uso las entrevistas. Hay un material de archivo
muy grande, pero sí te encontrás desconcertado y para mí la mejor resolución a ese desconcierto era ahondar en el desconcierto. Por eso te decía antes que esta idea de huirle a la biografía, porque intentar saber quién era Bonino, si bueno, Bonino era esto, definirlo a Bonino me parece que era imposible, es imposible, por lo menos para mí. Entonces, para mí era más interesante jugar al desconcierto. Bueno, vamos por ese camino que él mismo trazó, digamos, porque su obra también es eso, digamos, ¿no? Es, es también jugar a lo que ve el otro, a la idea que el otro construye sobre lo que era su obra, digamos, ¿no? Siempre se estaba descifrando lo que él proponía, de alguna manera, ¿no? Ahora ya está, ya está. No, ya está, ahí está, perdón. Porque veía que se me iba a apagar la compu, empecé a sufrir, ya está. No importa, hacemos la toma 4. Toma, 4. Quería preguntarte, entonces, en la película aparecen ciertos fragmentos que tienen un tono más experimental, por así decirlo, y que nos adentran un poco en la intimidad de este personaje, tanto en su creación artística como en su inestabilidad. Entonces, me parece que hay pocas pelis que también tratan este tema de la inestabilidad mental también, de una forma tan lírica. ¿Por qué elegiste este dispositivo de notas, digamos, de notas Bonino? Bueno, a mí me gustaba la idea de que Bonino participara de alguna manera, que su voz participara de la película. Esas notas, que por el tratamiento visual que tienen, también hay como una... Me gustaba la idea de una lectura, de la lectura en capas, porque de alguna manera lo que él hacía, Bonino, también era hacía una radiografía de la ciudad, a su manera, digo, de la ciudad, de la vida, digamos, a su manera. Y todos siempre me hablaban de esta idea de que Bonino convertía lo cotidiano, lo mundano, en algo extraordinario. Él como que esto, en la película se habla, él comía un yogur y lo convertía en algo fascinante. Veía otra cosa. Entonces esta idea de capas, de lecturas, digamos, de lo cotidiano, eso me interesaba por un lado. Y el tema de la salud mental es un tema complicado, digamos, que la representación de eso me parece que hay que ser muy cuidadoso y me parecía que en esa representación tenía que tener la voz de él. Los textos utilizados, que son la voz de él, digamos, algunos son textos que están encomillados, que son reales, dichos por Bonino, pero una de las cosas que yo me encontré cuando me aparece en mí el personaje de Bonino, que el 90% de los escritos sobre Bonino es una ficción. O sea, me he encontrado con novelas, me he encontrado con entrevistas que los mismos autores después dicen que son mentira, que nunca, o sea, son una entrevista que imaginaron que tuvieron con Bonino. Hay 3 entrevistas imaginadas con Bonino. Y en esas entrevistas imaginadas con Bonino, los autores de esas entrevistas, que están citados al final de la película, le ponen voz a Bonino diciendo lo que dijo Bonino. Entonces eso es muy especial. O sea, hay un personaje que permanentemente es reconstruido por otros. Eh, entonces, bueno, tomé un poco de esos textos, aquellos que le pusieron voz a Bonino, digamos, y el dispositivo narrativo que tiene la película, que es el del rumor. Dicen, uno cuando habla de rumor, el rumor es algo que nos contaron, pero no sabemos si es cierto. Entonces mucha gente me decía, sí, porque Bonino me dijo que hizo. Yo eso lo convertí, esos decires de sus amigos, de la gente querida, los convertí también en la voz de Bonino. Entonces me parecía también que era una manera, digamos, de encontrarle una narrativa y dejar un registro de eso también. Hablando de esta voz de Bonino, es representada en una voz femenina. ¿Cómo fue el proceso creativo de esa voz en off? Para mí en la película el peso de la palabra tenía que ser muy importante. Bonino fue un creador de un lenguaje y la creación de algún lenguaje, de alguna manera la creación, uno ve el mundo a través del lenguaje, de alguna manera, y uno ve el mundo de acuerdo también, hasta lo podría decir siendo más fino, uno piensa en castellano de una manera, piensa en francés de otra o piensa en inglés de otra. Bonino había inventado un lenguaje y un lenguaje que era casi universal. Él se comunicaba en Francia, se comunicaba en Alemania, se comunicaba en Holanda, en Italia, en Argentina, donde actuó y todo el mundo lo entendía, con un idioma propio. Eh, entonces, para mí, trabajar con el lenguaje era importante. La voz en off está dicha por una escritora argentina, una gran escritora argentina que es Eugenia Almeida,
que más allá que me gusta mucho su forma, esa forma de ir encontrando el personaje, para mí también representaba algo importante, o sea, que el lenguaje estuviera representado ahí por Eugenia. Y esa voz en off la construí al final de todo. O sea, yo como editor nunca lo hubiera aceptado. Siempre le digo, no, eso va primero. Y bueno, hice todo mal al final, pero bueno, como era mi película, me dio el gusto de hacer las cosas como no las debía hacer. Yo primero hice, el trabajo fue primero editar todas las entrevistas que me interesaban, temáticamente. Todos cinco. Bueno, te estaba contando, entonces, después de hacer como un montaje donde estaban los materiales que a mí me interesaban para la película, las entrevistas, me senté y eso lo convertí en un texto. Lo convertí en el texto de este personaje, un personaje amigo que lo busca Bonino, que alguna vez fue un conocido de Bonino que lo está buscando. Eso fue un proceso muy bonito, la verdad, de escritura, pero también me permitió, nada, el tiempo que le dediqué al montaje. Estuve 6 meses editando la película, 6 meses dedicado a eso, pero ya venía, digamos, el proceso de la película fue un proceso largo, fue como de 5 años, entonces empecé haciendo entrevistas del primer día, digamos, entonces yo de alguna manera también lo fui construyendo, pero un poco fue así, digamos. Bueno, las últimas dos preguntas. Una rápida es, ¿se tira al Sena o lo empujan? ¿Qué crees vos? Yo creo que se tira al Sena. Yo creo que se tira al Sena, pero eh, se tira al Sena. En el fondo Bonino era un desesperado. En el fondo él era un desesperado y creo que el tema de entrar en un ritmo profesional, a él lo alteró mucho. Yo creo que en Bonino se conjuga esto que siempre se habla de los artistas, dónde termina el arte y dónde comienza la vida. Bonino era una sola cosa. O sea, Bonino iba al supermercado a hacer compras y iba con un amigo y le decía, después que hacía un show dentro del supermercado, decía, ¿qué tal estuve? O sea, era permanentemente, él, o sea, iba a hacer algo y iba al mercado a comprar sus frutas para la obra, sus verduras, y siempre iba al mismo lugar y lo esperaban y él siempre hacía algo, digamos. Entonces, también era otra época donde no había una idea de proyección, o sea, soy un artista que me proyecto, cuáles son mis objetivos. Bonino como vivía permanentemente ahí. Y yo creo que en esa desesperación, en ese estar permanentemente en acto, le hizo mucho daño también. Y para cerrar un poco la entrevista, quería preguntarte, ¿pensás haber construido con esta película una nueva versión de la historia de Bonino? Es otro Bonino, un Bonino más. Por eso te decía que hay muchos textos sobre Bonino en ficción, digamos, y hay un Bonino más. Hay un Bonino que se hizo aquí en teatro hace un tiempo, 2 Bonino en teatro que se hicieron. Hay un Bonino que aparece como un personaje de una novela. Hay Boninos de estas entrevistas. Es un Bonino más. Ni mejor, ni peor, ni más cercano, ni más lejano a lo que pudo haber sido Bonino, digamos. Muchas gracias, Martín. Gracias a ustedes. Je vous invite donc à voir ce film et tous les films de la compétition de 19 à 28 mars sur la plateforme online.cinelatino.fr. Merci et à bientôt.